Buenas tardes. Un gusto poder compartir con ustedes. Veo caras conocidas, caras que comparto varios años ya, otras personas que tengo la oportunidad de conocerlos en espacios educativos, en el aula, en el camino de la vida. Será un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Entonces, para apoyar la palabra también en algo escrito, me voy a valer del PowerPoint. Y amigos, amigas, entonces, nuestro tema es el anuncio de la buena noticia de Jesús. Ahí está a nuestro lado esta imagen tan conocida de un dibujante latinoamericano o que piensa desde América Latina. Pero la particularidad es que queremos profundizar en esta buena noticia desde el relato, desde la perspectiva, desde la visión que nos da el evangelista Marcos. Está a nuestra izquierda y la figura de Marcos siempre, la tradición de la iglesia lo ha representado con la figura de león. Hay una tradición en el que Apocalipsis habla de los cuatro vivientes, en que en la visión que tiene Juan, el escritor del Apocalipsis, mira cuatro figuras: la figura humana, la figura de un toro, la figura de un león y la figura de un águila. En ese sentido, la tradición ha asimilado esa representación de los cuatro vivientes también con los cuatro evangelistas. En particular, estamos ante Marcos, la figura de león. Por eso, cuando ustedes vayan o estemos en las iglesias, en algunas tradicionales, todavía se estila imágenes de los cuatro evangelistas, siempre representados con estas figuras de animales o con la figura del ser humano en el caso de Mateo. Nuestra propuesta para ahora, para la tarde. Primero, quiero repasar rápidamente el objetivo, los inicios y el sentido de la buena noticia. Tres componentes. Objetivo, es decir, ¿cuál es el propósito que se planteó Marcos al narrar, al escribir una buena noticia? ¿Cuáles son los inicios? ¿Cómo arranca el mensaje de Jesús? Y tercero, ¿cómo podemos entender estrictamente la palabra o la expresión evangelio? Nosotros hemos traducido aquí como buena noticia. Me centraré sobre todo en el capítulo 1 hasta el versículo 15. Capítulo 1 hasta el versículo 15. El segundo punto que vamos a desarrollar será las características de la buena noticia de Jesús, según nos narra el evangelista Marcos desde el capítulo 1, versículo 16, hasta el capítulo 8, verso 26. Como ven, entonces, sería muy importante que tengamos nosotros ya abierto el texto de Marcos para ir pasando progresivamente en los textos que trabajaremos. Si usted ya tiene leído el texto de Marcos, será mucho más fácil hacer el seguimiento de esta exposición que quiero hacer. Y por último, algunas conclusiones para el presente. Esa conclusión lo haremos a partir de una lectura y relectura de la parábola del sembrador de Marcos 4. Ahí está la propuesta para la tarde. Espero entonces que podamos compartir también con ustedes en momentos de diálogo y que vayamos también teniendo la oportunidad para reflexionar sobre esta propuesta. El primer punto, objetivo, los inicios y el sentido de la buena noticia. Marcos 1, del 1 al 15. Ok, cuando nosotros hablamos de buena noticia será por algo, ¿verdad? Porque normalmente estamos plagados de malas noticias. Y eso es lo que sucedía en primer momento en el pueblo de Jesús.
la situación del pueblo de Jesús. No me voy a detener aquí, sino solamente a dar un pantallazo general. El pueblo de Israel, amigos, amigas, estaba oprimido políticamente, ya sabemos, política y económicamente por el Imperio Romano. Recuerden, estaba en última instancia controlado por el emperador a través también de sus delegados, pero sobre todo también a través de los cobradores de impuestos que estaban siempre extrayendo el trabajo de los seres humanos de ese pueblo, de esa nación, se llevaban hacia la capital, hacia Roma. Ven entonces cómo los pobres estaban viviendo ciertamente esa experiencia de ser expoliados por el Imperio Romano. Pero también socialmente estaban divididos entre puros e impuros. Había gente que se consideraba pura. Los puros son los que podían, entre comillas, vivir los mandatos de la ley, vivir de alguna manera lo que la normativa, la norma, la ley mandaba para ser buen judío. Mientras había otras personas que por su trabajo, por su condición humana, simplemente por su condición de mujer o de extranjero, etcétera, etcétera, no estaban en condiciones de vivir a plenitud la experiencia religiosa del pueblo judío. Por eso ellos eran considerados impuros. Ven cómo era una sociedad dividida religiosamente. Pero también había otra división. Estaban por acá los judíos, por acá los samaritanos. Y no se llevaban muy bien. Cada uno iba por su propio camino, a tal punto que incluso los samaritanos o los judíos no pisaban suelo samaritano para no contaminarse. Daban la vuelta por el otro lado del Jordán para subir o bajar de Galilea a Jerusalén o de Jerusalén a Galilea. Más todavía, había una gran cantidad de pobres, de enfermos, de destruidos psíquicamente. Nosotros podríamos decir hoy de endemoniados, de desorientados, de gente que no sabía qué doctrina seguir, de gente que no sabía qué camino seguir para tener una vida buena. Esto es importante decirlo porque de alguna manera eran las malas noticias de todos los días. Todos, a su modo, esperaban la llegada de un Mesías, tal vez de un nuevo rey que restaure el reinado de David, o un sacerdote que purifique el templo, o un cumplidor de la ley. Pero todos, desde distintos puntos o clases sociales o estamentos sociales, esperaban la llegada de un Mesías. La situación no era buena, la situación estaba lleno de malas noticias todos los días, con lo que la llegada de alguien con una noticia fresca ciertamente constituía una palabra de esperanza para la gente. Segundo puntito, por favor. Y según nos cuenta tengo aquí, perdón, y según nos cuenta el título de Marcos, él se dispone a narrar el comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Si usted cree conveniente y tiene al lado su Biblia, sería muy importante que subraye el primer versículo, ojo, el primer versículo del capítulo 1 del Evangelio de Marcos, porque ahí está dando el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que se propone Marcos? Es dar a conocer la buena noticia de Jesús. ¿Para quién es el Mesías? La comunidad de fe, los seguidores de Jesús, confiesan que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es su Salvador, más aún, que es el Hijo de Dios. Verán entonces cómo desde ya vemos buena noticia y Jesús van de la mano, como si fuera una moneda que tiene la cara, la buena noticia y el sello Jesús. No se puede separar esa realidad.
une la buena noticia a la persona de Jesús, el Cristo. Es decir, el que llevó a cabo las expectativas de liberación, de salud, de dignidad y orientación que el pueblo esperaba. De eso nos quiere compartir el Evangelio que ustedes ya han estado estudiando, leyendo, meditando durante este tiempo. Un segundo detalle, la predicación de Juan. Amigos, amigas, aproximadamente hacia el año 30, asoma a orillas del río Jordán un tal Juan, ¿verdad? Que predica la llegada del Mesías, bautiza e invita a la conversión. Es muy cortito el relato que Marcos hace de Juan. Sin embargo, presenta lo central, porque de alguna manera es el que viene a anunciar la llegada de Jesús. Juan era una figura emblemática, era una figura que motivaba y que en última instancia atraía con su mensaje. No era una palabra indiferente, era una palabra que estaba sacudiendo la conciencia de aquel pueblo. Jesús de Nazaret, también atraído por el eco de las palabras de Juan, sale de su tierra, llega al Jordán y se hace bautizar por el predicador. Porque también la curiosidad de Jesús a ver qué es lo que está diciendo, qué es lo que está predicando Juan. Y cuando se hace bautizar, es decir, cuando se sumerge en las aguas, porque eso significa bautizarse, sumergirse en las aguas, fue un momento de encuentro fuerte con Dios para Jesús, pues vivió la experiencia de sentirse amado por su Padre. Esto es de capital importancia, antes y hoy. Porque, según el relato de Marcos, se rasgan los cielos y del cielo se oye una voz que decía, este es mi hijo amado, que fue la expresión que oyó Jesús. Descubrirse amado por otro y por el otro mayor, es decir, por Dios, es una fuerza que renueva todas las fibras humanas. Quizás, amigos, esa sea una experiencia fundamental que tenemos que darnos la oportunidad de vivir, de descubrirnos amados gratuitamente por este Dios que es misericordia, que es amor. La experiencia vivida en el agua le llevó a Jesús a un tiempo de reflexión, es decir, no le dejó indiferente ni la palabra de Juan ni la experiencia del bautismo. Quizás mucha gente vivió la experiencia de Juan, se hizo bautizar, escuchó las palabras de Juan. Sin embargo, Jesús fue tocado de manera especial y fue a vivir un tiempo de reflexión en el desierto. Siempre el evangelista Marcos nos está narrando como un pequeño telegrama, de manera ágil, no explica las cosas, sino simplemente nos hace como un titular de noticias, donde busca, ahí en el tiempo de desierto, Jesús busca el propósito de su vida. Algunos plantean que efectivamente ahí en el desierto estaba reflexionando sobre su modo de ser Mesías. Ojo, sobre su modo de ser Mesías. Y aquí podríamos ampliarnos un poco más y decir, claro, es que Jesús aunque no lo narra el evangelista Marcos, porque es muy corta la presentación, comparando con otros evangelios, podríamos complementar esa información. Y claro, dicen que Jesús tuvo la tentación del pan, la tentación de sentirse rey de los reinos, de los pueblos, o la tentación de lanzarse de la torre y que el mundo le aplauda, toda la gente, es decir, el reconocimiento. Vean, esa es la tentación del poder, la tentación del tener, del poder y del aparecer, que en el fondo juega siempre o está presente en nuestra vida
cuando realizamos las acciones. Cuando no ponemos a Jesús por delante, sino ponemos nuestros intereses por delante, quizás se nubla las cosas y empezamos a dar prioridad a nuestras cosas y no al proyecto del reino. Pero en definitiva, Jesús vive en el desierto un tiempo de reflexión sobre su ser Mesías. ¿Qué estilo de Mesías quiere ser? Y eso nos va a narrar progresivamente el evangelista Marcos. Un tercer elemento, siempre desde este primer momento que estamos planteando el objetivo, los inicios y el sentido de la buena nueva. A ver, amigos, Jesús, desde su experiencia humana, no es indiferente ante la vida de nadie. Más aún, no puede ser ni pasa indiferente un acontecimiento que está viviendo alguien que él ha admirado. Por eso la prisión de Juan es un signo de la irrupción del reino. Expliquemos, por favor. Miren, el evangelista Marcos señala claramente que cuando le toman preso a Juan, por favor, me gustaría que también subraye ahí, que pase a la siguiente hoja, y si tiene la Biblia a mano, subraye Marcos 1:14. Allí dice, después del arresto de Juan, Jesús se fue a Galilea. Después de que lo tomaron preso a Juan, Jesús se va a Galilea. Y empieza a anunciar la buena nueva de Dios, la buena nueva del reino. Esto es muy importante, no hay que dejar pasar esta frase pequeñita, pero que tiene un carácter histórico potente, amigos. Es decir, Jesús mira, interpreta el arresto de Juan Bautista no como algo normal, no como algo así es la vida, así es de cruel el imperio romano y entonces la vida tiene que continuar. No, para él esa prisión arbitraria de Juan es un signo histórico, es una señal, es como algo que está presente y tiene que ser decodificado, tiene que ser explicado por qué. En concreto, para él, el signo es que el plazo se ha cumplido. El plazo se ha cumplido. Que Dios no aguanta más, es una expresión que utiliza el padre Carlos Mester, que Dios no aguanta más y que se ha iniciado el tiempo del reinado de Dios. A ver, amigos, estamos haciendo este proceso formativo y por tanto tenemos que ir saliendo progresivamente de nuestras lecturas, a veces un poco mágicas, a veces un poco así sin contenido histórico, y darle fuerza histórica a lo que estamos diciendo. Jesús, igual que nosotros, se siente atraído por este predicador Juan. Jesús vive un bautismo. Jesús también reflexiona sobre su vida en el desierto, pero también cuando le toman preso a Juan, es algo que él plantea que no puede pasar desapercibido, sino que el tiempo de Dios ha llegado. El tiempo de Dios ha llegado y es el momento de la irrupción, de la manifestación de lo sagrado en nuestra vida. Por ello, a manera de un gran titular de noticias, podríamos decir como un noticiero o un periódico, que ya están bastante en desuso, por cierto, pero como manera de un titular de noticias, de un periódico, de un canal o de una radio, expresa dos afirmaciones fundamentales. Dos afirmaciones fundamentales. Quisiera que me sigan, por favor, también allí en el capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15, y que vaya trabajando usted con el texto. Dice así, dos afirmaciones. La primera, el plazo se ha cumplido. ¿Por qué se ha cumplido el plazo? Porque Dios no aguanta más y la prisión de Juan ha sido el momento de quiebre. Segundo, el reino de Dios está cerca o se está acercando permanentemente. No pasó desapercibida
esa realidad de la prisión, sino que ahora Dios se hace presente. Dios se hace presente en su reinado, pero a través de la obra de Jesús. Y reclama dos exigencias, por un lado. Esas dos exigencias, cambien de vida, cambien de vida. Eso está en el versículo 15, ¿verdad? Conviértanse y crean en el evangelio, cambien de vida. Diríamos que esta conversión significa el tomar una nueva ruta. Si nosotros estábamos dirigiéndonos hacia el norte, a lo mejor es el tiempo de dar un nuevo rumbo, de girar hacia el sur, porque en el fondo es una nueva comprensión, el hacia dónde, cuál es mi meta, cuál es mi horizonte de vida. Muchas veces nosotros estamos viviendo de manera rutinaria, así, de manera circular. Nos despertamos, comemos, hacemos alguna tarea y así va todos los días. Pero eso no trae novedad. Lo que trae novedad ciertamente es cuando usted tiene una meta. Y cuando tiene una meta va haciendo un camino hacia adelante, no un camino circular. Pero para esto es necesario creer, es necesario confiar que la buena noticia es posible, de que la buena noticia del reino está aconteciendo ya entre nosotros. Punto de partida o condición fundamental. A partir de esto, Jesús mismo cambió de rumbo de una persona que estaba de alguna manera viviendo en su tierra, ya en Nazaret, de forma anónima, quizás más cercano a su familia, quizás más cercano a la vida cotidiana, a sus amigos. Estos acontecimientos, la prisión de Juan, el bautismo que vive, él hace que él gire su propia vida y encuentre un rumbo. Ese rumbo se llama el reino, su proyecto de vida, su razón para vivir, pero que también fue su razón para morir. Bueno, el siguiente punto, siempre en este objetivo, los inicios y el sentido de la buena noticia. El 1.4, el sentido de la palabra evangelio. A ver, amigos, a nivel etimológico, evangelio significa buena o alegre noticia, una alegre noticia o un buen mensaje. Qué chévere que alguien nos traiga buenas noticias, ¿verdad? Ahora que estamos hackeados, estamos ahí como inmovilizados por este virus y enfermedad del COVID, tenemos buenas noticias cuando decimos, caramba, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro familiar acaba de salir de la situación crítica. Es una buena noticia para nosotros. Entonces, este acontecimiento, esta palabra, evangelio, alegre noticia, buen mensaje. Más todavía, es el mensaje valioso que no lo porta alguien abstracto, sino que se concreta con un mensajero. Mensaje y mensajero van juntos. Mensaje y mensajero van juntos. Porque no hay la abstracción de la vida, no hay la voz abstracta de quien nos traiga una noticia, sino que el mensaje, la buena noticia siempre lo trae alguien. Recuerdan, no sé, hace mucho tiempo en mi tierra, cuando no había todos los medios de comunicación que tenemos ahora nosotros, llegaban telegramas que eran muy cortitos, con 10, 15 palabras, porque incluso se tenía que pagar por la palabra. Entonces llegaba un señor en bicicleta a la casa y nos entregaba un papel y nosotros estábamos como sorprendidos porque los mensajes vía telegrama eran para traer malas noticias o para traer buenas noticias.
¿verdad? Pero siempre había un portador de ese mensaje, al que normalmente se le daba una propina. Y a esa propina también se le llamaba evangelio. En Marcos, amigos, el evangelio es el reino de Dios. Es decir, reconocer que Dios está reinando entre nosotros. Evangelio igual a reino de Dios. Esa es la gran noticia. Dios está reinando entre nosotros. Pero para no hacer una abstracción de esta realidad, de este acontecimiento de que Dios está reinando entre nosotros, ese reino se va concretando en la realidad de Jesús, quien es proclamado como Mesías el Cristo. Por eso hemos dicho siempre el mensaje y el mensajero. Este mensaje es portado por Jesús, quien es proclamado como el Mesías, el Cristo para nosotros. Desde la práctica de Jesús, el reinado de Dios es hacer presente la acción misericordiosa, salvadora, vitalizadora de Dios sobre los oprimidos que restauran su vida. A ver, amigos, más allá de cualquier especulación para hacerle demasiado volátil a la expresión reino de Dios, este párrafo es fundamental. Repito, desde la práctica de Jesús, el reinado de Dios es hacer presente la acción misericordiosa, salvadora y vitalizadora de Dios sobre los oprimidos, que para restaurar la vida. Eso es clave. Por eso, para comprenderme yo y siguiendo a un gran filósofo y teólogo, Enrique Dussel, dice así: la buena noticia puede definirse vitalmente, porque Jesús era un apasionado por la vida, como la acción de Jesús, por la que las personas pasan de situaciones de limitación de vida. Ojo, por la que las personas pasan de una condición de limitación de vida, como puede ser la ignorancia, la enfermedad, el hambre, la destrucción anímica, la desorientación, la tristeza, el abandono, a otras situaciones de plenitud de vida. ¿Ve? Negación de vida, afirmación de vida. Negación de vida, pasa hambre, plenitud de vida, satisfacción con el pan. Negación de vida, la enfermedad, plenitud de vida, la salud. Eso es lo que realmente nos cuenta el evangelista Marcos. Bueno, hasta aquí una pausa y unas preguntas para la reflexión. Quisiera que alguna persona pueda ir tomando la palabra y luego avanzar. Con mucho gusto. Aquí las preguntas. ¿En qué se parece el tiempo de Jesús a nuestro tiempo? Porque el tiempo de Jesús está marcado por toda una realidad de malas noticias todos los días. ¿En qué se parece el tiempo de Jesús a nuestro tiempo? ¿Qué experiencias vitales, sociales hemos vivido nosotros como un signo para dar ruptura, para generar un cambio en nuestra vida? ¿Qué experiencias vitales me han permitido a mí, a usted, dar un nuevo rumbo a la vida y dejar que Dios actúe en nosotros? ¿Qué es el Evangelio para mí? Bueno, quisiera escuchar alguna voz. Jorge, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono, perdón? Jorge GML. Listo. ¿Puedes ayudarnos con alguna
de las preguntas que nos propone Boris? A ver. Sí, mi hermanita y hermano Boris, muy buenas tardes. Dicen, ¿qué se parece el tiempo de Jesús a nuestros tiempos? Es justamente en esta pregunta hay una demasiada reflexión de que en aquellos tiempos de Jesús había gente creyente y no creyente. Y si lo comparamos este tiempo, en este caso que estamos padeciendo de esta gran enfermedad o epidemia del COVID-19, mucha gente no cree en Dios. Y la que cree, a pesar de las circunstancias, Dios es tan bondadoso, porque el momento en que nos lleva Él a su seno, no es porque seamos malos o buenos, sino que para Él somos uno solo, un solo amor para Él. Las circunstancias se dan por la falta de confianza o falta de seguridad en cada uno de nosotros, por no tener esa gran fe de que lo tenemos a Él. Eso es lo que podría yo decirle con relación a esa hermosa pregunta en que dice, ¿en qué se parece el tiempo de Jesús a nuestros tiempos? Gracias, mi hermano Boris, mi hermanita. Gracias, Jorge. Sandra Castro de Colombia, ¿puedes ayudarnos con la siguiente pregunta abriendo tu micrófono, por favor? Claro. ¿Qué experiencias vitales, sociales he vivido como signo de ruptura? Por ejemplo, cuando me encuentro en pecado, en ese momento por lo menos yo siento esa ruptura entre ese Dios amor conmigo mismo. Entonces, sería una experiencia social que yo siento que al estar yo en pecado, me alejo de Dios y ahí mismo me voy alejando de mi comunidad, porque por lo menos cuando nosotros fallamos, pues me pasa a mí, cuando uno comete una falla, no se acerca a la Eucaristía, va a la iglesia y se siente como que, pues en mi caso me sentiría como sucio, entonces busco el sacramento de la reconciliación. Entonces yo pienso que ahí en esa parte lo asocio con mi vida, esa ruptura. Muchas gracias, Sandrita. Hermanita Marta y Blanquita, que responden a iPod de Marta, ¿pueden abrir su micrófono y ayudarnos con la siguiente inquietud? Sí. ¿Nos escuchan? Sí, te escuchamos. Dice, ¿qué experiencias vitales sociales? No, estamos en la tercera, ¿cierto? Sí. ¿Qué experiencias vitales te han permitido dar un nuevo rumbo a la vida y dejar a Dios actuar? Bueno, personalmente, viendo también esta realidad que estamos viviendo a causa también de la pandemia, es importante reconocer que Dios sigue actuando en nuestra vida, en la historia, y Él nos da esa gracia de poder también asociar todo ese sufrimiento de la humanidad al sufrimiento de Jesús. Al contemplarlo a Él, pues que dio su vida por cada uno de nosotros y que cada día nos permite, pues desde la cruz, mirar esta realidad no como una experiencia dolorosa, sino también una experiencia gozosa, porque nos permite unirnos a través de la oración para poder ir cada día ayudando un poco a la humanidad en todas estas situaciones que se están presentando. Y esa experiencia es una experiencia de alegría, una experiencia de paz, de serenidad. Saber que no caminamos solas y no caminamos solos. Dios está ahí en medio de nosotros para poder hacerle frente a toda esta realidad y toda esta situación que estamos viviendo. Dios actúa. Es una experiencia pues maravillosa.
Muchas gracias, hermanita. Lali, desde Nueva York, por favor, con la siguiente pregunta, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio, de acuerdo a la etimología griega, quiere decir buena noticia. Y la buena noticia que nos trae el Evangelio es que el reino de Dios está más cerca de lo que imaginamos. Nos hace conocer la existencia, los milagros y los postulados que da Jesús, que son la base de nuestra vida cristiana. Muchas gracias, Lali. Susanita, que también había alzado la mano, y con ella terminamos. Luego Boris tendrá seguramente más participaciones. Susanita, desde Ambato, por favor. Gracias, Catita. Como dice del Evangelio, ¿no? ¿Qué es el Evangelio para mí? El Evangelio para mí es el anuncio, ¿no? Es el anuncio de ese Jesús resucitado que vive entre nosotros. El reino de Él está cerca, en medio de nosotros. El reino de Dios está en nosotros, en nuestro derredor de cada uno de nosotros. Por eso hay que estar presente y sentir a ese Dios que está resucitado en medio de nosotros. Gracias, Catita. Gracias, Boris. Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar. Siempre es importante que vayamos haciendo como una retroalimentación o escuchar los ecos de las personas. Así vamos tomando también el pulso y vamos haciendo una exposición un tanto más dialogada o más cercana a ustedes. A ver, voy a plantear el segundo punto. Las características de la buena noticia. La buena noticia de Jesús. En particular, lo que Marcos nos cuenta desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Porque hasta el capítulo 8, versículo 26, es como un tiempo de ruptura. A partir del capítulo 8, 27, Jesús va a tomar distancia del pueblo, va a ser mucho más exigente con sus discípulos y va a comprender que su mesianismo no es un mesianismo de triunfo, no es un mesianismo para ser el líder político, no es un mesías para ser un líder económico, sino que se va a plantear como el Mesías supliente. Por eso es otro bloque. Aquí estamos de alguna manera en el primer bloque del Evangelio de Marcos y allí me voy a focalizar para explicar la buena noticia. Bueno, desde una perspectiva vital y sapiencial. Vital es decir, comprometida con la vida, y sapiencial en tanto en cuanto el texto me sirve a mí para aprender de Jesús. Para aprender de Jesús, las características principales de la buena noticia de Jesús se pueden identificar en las siguientes. Quiero centrarme en 6 características fundamentales. Podrían haber muchos más o podría haber otras formas de clasificar o caracterizar la buena noticia de Jesús. Sin embargo, desde un cierto compromiso con la vida y descubriendo que la Biblia nos puede enseñar mucho, entonces planteo 6 características. Primero, Jesús forma una comunidad de discípulos, a los que no solamente les va a educar, sino que les va a exigir, les va a poner a prueba, van a pasar interrogantes y crisis. Segundo, Jesús educa con una pedagogía crítica. Tercero, Jesús libera del poder del mal a la gente y restaura la vida. Jesús está comprometido con dar vida a la gente, y no solamente esperando, diríamos, la vida trascendente, sino en esta vida cotidiana, que la gente pueda vivir a plenitud. Cuarto, da vida y dignifica a la mujer. Quinto, da ejemplo de fraternidad económica. Quizás ese puntito, el título es provocador, aunque habla de un tema muy común para nosotros. Y 6, la buena noticia trae oposición de las autoridades. La buena noticia, en última instancia, es mala noticia para aquellos que tienen el poder,
para aquellos que tienen una ideología que hace que nuble la vista, nuble la conciencia de la gente, aquellos que viven de nuestra ignorancia, que viven de nuestra enfermedad. Para ellos, sin duda, fue una mala noticia. Y ellos fueron los que se opusieron y pusieron resistencia a la práctica de Jesús. Brevemente, el primero, Jesús forma una comunidad de discípulos. Ya lo sabemos, quizás simplemente para recordar, y siguiendo al texto del padre Carlos Mester, él plantea que hay en estos, hasta el capítulo 6, como 3 momentos fundamentales de la relación de Jesús y de los discípulos como sujetos que van creciendo, avanzando, pero al mismo tiempo van entrando en procesos de discernimiento. Jesús llama a los primeros apóstoles y los discípulos. Llama, invita, seduce, genera ilusión, le siguen, porque nos narra tan bonito, ¿verdad? El Evangelio de Marcos, ahí en el capítulo 1, versículo 16, que Jesús iba por la orilla del lago y se encontró por ahí con Pedro y su hermano Andrés y le dijo, vengan, síganme. Ellos dejaron las redes y lo siguieron. Más allá dice que lo encontraron, que se encontró con Santiago y su hermano Juan, los hijos del Zebedeo, que también les invitó a seguir y lo siguieron. Claro, por ahí hay un detalle, ¿verdad? Pedro y Santiago le siguen con facilidad a Jesús. Y Juan y Santiago, Pedro y Andrés le siguen con facilidad a Jesús, mientras Juan y Santiago lo hace con cierta dificultad, que está simbolizado en que dice, dejaron las redes, dejaron la barca y dejaron a su padre. Tenían muchas ataduras, entonces con cierta dificultad, pero al mismo tiempo esta personalidad atrayente de Jesús hace que él sea un símbolo, un imán por el cual va conformando un equipo, un grupo de discípulos. Entra en confianza con los discípulos, porque visita la casa de Pedro y ahí hace justamente el milagro de curarle a la suegra de Pedro. Pero este hecho de que puedan compartir la vida en la casa es compartir ya la vida privada, la vida íntima, en donde ya hay más cotidianidad, más familiaridad, más conocimiento y más autenticidad. Claro, también los discípulos, junto con Jesús, se entusiasman por recorrer los pueblos con Jesús. Estaban tranquilos, por ahí nos cuenta el texto de 1:35 al 39, que estaban tranquilos y le despiertan a Jesús. Mira, Jesús, que tenemos que ir por otros pueblos porque la gente te está esperando. Y ahí están con todo el ánimo y toda la emoción. Sigue el texto del padre Mester comentando estos capítulos. Dice, por ejemplo, Leví lo sigue, que llama Mateo. Jesús atrae y transforma. ¿Por qué lo siguen a Jesús? Porque su mensaje, él y su mensaje son una sola cosa. Es una figura atrayente y transforma la vida, en este caso de Mateo, que era cobrador de impuestos. Los discípulos participan de la fama, del éxito, del triunfo de Jesús, pero también comparten tiempo de casa, tiempo de confianza. Los discípulos son blanco de críticas, empiezan a ser criticados, ¿verdad? Ahí en el capítulo 2 empiezan a ser criticados ya por los fariseos sobre el asunto de la comida con pecadores, comer con los pecadores. Cuidado, porque en el fondo, en tiempo de Jesús, la comunión de mesa era comunión de vida. Y si usted comía con pecadores, también significaba que era un pecador. Y entonces empiezan a sospechar y empiezan a criticar a los discípulos también. Tu maestro come con pecadores. Jesús les educa en libertad. Dice, no se preocupen, les educa en libertad frente a las viejas tradiciones y costumbres y rompe con los viejos paradigmas. Si tienen que ayunar o no ayunar, para Jesús eso pasa a ser relativo. Jesús también les educa en libertad y centralidad del ser humano,
porque la centralidad del ser humano es clave. No se ha hecho el sábado para someter al ser humano, sino el sábado para estar al servicio del ser humano. Aquí hay todo un proceso formativo que está viviendo o que están teniendo los discípulos. Pero hay un segundo momento. No todo es bello en estos primeros momentos. Un segundo momento, los discípulos viven el éxito, pero también se interrogan sobre Jesús, porque le empiezan a decir que está endemoniado, le empiezan a decir que, por ejemplo, es hijo de Belcebú, ¿sí? Que está loco. Su familia lo viene a traer diciendo que está loco. En el lago, cuando calma la tempestad, se pregunta, bueno, ¿y quién es este hombre que hasta el viento le obedece? Ve, genera interrogantes. No es un sujeto cualquiera. Pero hay un tercer momento de este caminar de Jesús con los discípulos, de los discípulos con Jesús. Los discípulos tienen dudas, pasan crisis e incluso tienen una ceguera intelectual. Esta ceguera intelectual está expresado casi al finalizar el capítulo 8, se habla de que Jesús cura a un ciego. Pero es una ironía para decir que hasta los ciegos ven, pero los discípulos y la gente y otros no ven la realidad de Jesús, no lo descubren a él como Mesías. Este nuevo momento de los discípulos se da porque Jesús hace signos que no entiende. Por ejemplo, cuando hace la multiplicación de los panes, no entienden ese signo mesiánico, porque tienen la mente cerrada. Hay otras traducciones que dicen porque tenían la levadura de los fariseos. Es decir, la forma de pensar que tienen los discípulos es una vieja forma de pensar, y ante el signo de la abundancia, ojo, de la abundancia de los panes, que es un signo mesiánico, no se dan cuenta, no descubren que es el verdadero Mesías. Están confundidos incluso los discípulos. Bueno, ahí está una primera actividad y una primera característica del anuncio de Jesús: formar una comunidad de discípulos para que vayan aprendiendo del maestro y también vayan a ser luego predicadores del reino. Una segunda característica es que Jesús educa con una pedagogía crítica. Y en esta pedagogía crítica, Jesús enseña con lenguaje sencillo para entrar en comunión con el pueblo que le reconoce con autoridad. Él, sin ser autoridad, es reconocido como autoridad. Así eleva la conciencia crítica de la gente, porque la gente dice, caramba, este señor, ¿qué autoridad tiene? No tiene ninguna autoridad, pero tiene más autoridad que otra gente. Tiene más autoridad que las propias autoridades del pueblo de Israel. ¿Ve? Ahí hay como un sentir crítico y discernir crítico del pueblo. Critica la letra que mata y da un nuevo criterio de interpretación de la ley. El sábado no ha sido hecho para la persona, sino el sábado no ha sido hecho para que la persona se sea sometido, sino que el sábado debe estar al servicio de la persona. Cuidado, amigos, esto en última instancia quiere decir que ninguna institución puede ser la que oprima a la persona. Ninguna ley, ninguna institución puede ser la que nos tenga agachados y cargados. Si sirve la institución, será para dignificarnos, para que nosotros podamos caminar en dirección hacia adelante y mirando al frente. Usa creativamente parábolas como recursos para anunciar su novedad sobre Dios amoroso, criticar las diferencias de los fariseos y autoridades y reflexionar sobre el pueblo y sus discípulos. Jesús es realmente un pedagogo genial, es un educador crítico que se sirve de la palabra, de la pregunta, de la vida cotidiana
para en ese proceso hacer que el pueblo crezca, tome conciencia de su presencia y del significado de su mesianismo. Una tercera característica es que Jesús libera del poder del mal y restaura la vida de la gente. En tiempos de Jesús se excluía a los enfermos, a los endemoniados, por razones religiosas. Eso era lo terrible, ¿verdad? Argumentando razones religiosas, se excluía a la gente. El rechazo a los leprosos, a los ciegos, a los paralíticos y a toda clase de enfermos venía por la idea de que Dios bendice con salud y riqueza a los buenos y justos, y maldice con enfermedad, pobreza a los pecadores. Chuta, ¿verdad? Ese era como el criterio, la forma de pensar. Por eso Jesús está generando una ruptura en esa forma de pensar de la gente. La gran buena noticia es que justamente quienes eran excluidos, ahora Jesús se hace amigos de ellos, se acerca a ellos, los sana y los reintegra a la comunidad. Recuerda cuando le cura a la suegra de Pedro, dice que enseguida les puso a servir, pero no es el servir puramente interno de la casa y está bien, sino al servicio de la comunidad. Una mujer que tiene capacidad de servir a todos. Bueno, una cuarta característica, da y dignifica a la mujer. Da vida y dignifica a la mujer. En tiempos de Jesús, recordemos por favor, la mujer por sí sola no era considerada parte del pueblo. Tenía que estar unido a un varón para ser parte del pueblo de Israel, porque el símbolo de la pertenencia al pueblo judío o de Israel era la circuncisión. Era en el fondo una sociedad machista. La herencia se transmitía, la moneda, el dinero, los bienes que podía tener alguna familia, se transmitía por parte del padre, por lo que muchas mujeres quedaban abandonadas. Si por desgracia se moría su marido y no había alguien de la familia que se haga cargo, la ley del levirato, se haga cargo de ella, quedaba abandonada, quedaba como viuda y quedaba en la mendicidad, en la pobreza. La mujer era considerada impura cada vez que tenía flujo menstrual. Era un signo, la sangre era un signo de impureza. Por tanto, tenía que alejarse. No podía tocar a ningún varón en tiempo de su ciclo menstrual porque estaba contaminando. No se las consideraba dignas de dar testimonio ante los ancianos, porque se decía que la mujer, su palabra no es de creer, su palabra no era de fiar. Como ven, estamos haciendo un micro retrato de una sociedad androcéntrica, patriarcal, diríamos el día de hoy. Pero Jesús justamente rompe con esa visión. Jesús, al sanar a la suegra de Pedro, rompe con esta situación y nos hace descubrir que las mujeres tienen capacidad de estar al servicio, no solamente de la casa, sino al servicio del proyecto de Jesús, al servicio de la iglesia, en las nuevas iglesias. Jesús sana a una mujer que estaba 12 años enferma de flujo de sangre y le devuelve la vida también a una niña de 12 años. Recuerda a esta mujer que estaba enferma, que se le estaba yendo la vida, ¿verdad? 12 años, imagínense, con flujo de sangre, estaba totalmente débil, totalmente enferma y simplemente le toca a Jesús y su vida queda restaurada. De igual forma, en el caso de la niña de 12 años, Talita Kumi, a ti te digo, levántate, y la niña se levanta. La que estaba acostada, la que estaba inmovilizada, la que estaba muerta, en el fondo toma nueva vida, vuelve a la vida. Aprende la universalidad del reino. Jesús aprende de una mujer, aprende la universalidad del reino por la provocación de una mujer. ¿Recuerdan este diálogo que tiene con la sirofenicia allí en el capítulo 7?
en el capítulo 7, porque cuando le pide que le atienda a su hijo que está enfermo, le dice, mira, yo he venido solamente por las ovejas perdidas de Israel, no he venido por los perros. Chuti ganas, y esta mujer dice, mira que hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. Eso le hace comprender a Jesús que no puede quedarse él de manera provinciana solamente en su pueblo, sino que su propuesta de vida digna es para toda la humanidad. Puede ser una propuesta válida para todos. Una quinta característica, da ejemplo de un nuevo modelo de fraternidad económica. En este momento de crisis, quizás vale la pena que nosotros pensemos cuál debería ser nuestro modo de pensar la economía, de pensar la sociedad. Es un texto muy conocido por nosotros. Jesús compartía en primera instancia la mesa con todo tipo de gente. Para él la comida era un gran gesto de comunión. Compartir la mesa, un gesto de comunión. Bueno, compartir la mesa con quienes son de nuestro clan, de nuestra familia, no hay mérito, ahí hay obligación. Pero compartir la mesa con aquel que consideramos que no es igual a mí, con aquel que no lo consideramos de los nuestros, ese es el gran mérito. El texto de Marcos 6, 35 al 44, que narra la multiplicación de los panes, famoso, ¿verdad? Es un gran ejemplo de construcción de una economía fraterna, de una economía solidaria. Y vale la pena que nosotros nos detengamos aquí un momentito. Repasemos el relato, por favor. Repasemos. En primera instancia, dice que Jesús se va con sus discípulos al otro lado del lago, y la gente que está desesperada quiere escuchar al maestro, está necesitado de una palabra de aliento. Jesús siente compasión por la gente y les enseña, les dice una palabra con sentido, una palabra que les va a animar a vivir. Por su parte, los discípulos le dicen, oye Jesús, mira, despide a la gente está con hambre, despídelos. Es decir, los discípulos piensan que ante el problema del hambre, cada uno resuelva su problema. No es problema nuestro el problema del hambre, es problema de cada uno. Sin embargo, Jesús le provoca a los discípulos. Es muy interesante. Hay que leer con una cierta picardía el texto, porque nos vamos a ir como mirando el giro a cada paso de la secuencia. Jesús les desafía a los discípulos y dice, no, ustedes resuelvan el problema, denles ustedes de comer. Y estos discípulos que todavía no entienden la solidaridad, que todavía no entienden el espíritu de Jesús, ponen pretextos. Por favor, estamos muy lejos. ¿Dónde vamos a conseguir pan? Y si estuviera cerca alguna tienda, necesitaríamos 200 denarios. ¿De dónde vamos a conseguir el dinero? Amigos, el problema de la economía no es el dinero. El problema de la economía no es el dinero. El dinero pasa a ser el fetiche que oculta una realidad. Por eso, Jesús piensa desde otra lógica. Esto es interesante. Piensa desde otra lógica y busca los recursos del lugar. Clave. Por eso les dice a la gente, oiga, ¿qué hay entre ellos? ¿Qué tienen para compartir? Y dice, sí, por aquí hay 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Número perfecto. 7. Hay lo necesario para compartir. Clave. Ahí está la clave del relato, la clave de la economía solidaria. Organiza a la gente en grupos. Dice que Jesús empezó a organizar a la gente en grupos de 50 y en grupos de 100. Y cuando ya la gente está organizada, ya la gente está cerca, ya la gente se han reconocido, él toma los panes y los peces y hace una bendición, desea el bien y da ejemplo de compartir. Diríamos, da ejemplo de compartir, y aquí el Boris dice algo más,
Y la gente, siguiendo el ejemplo de Jesús, empezó a compartir todos en su grupo. La gente empieza a disfrutar del comer y quedan satisfechos. Cuando quedaron más que satisfechos, dice el texto, que recogieron el excedente, recogieron el sobrante, 12 canastas de pan para compartir con otros. Por tanto, el tema de la economía no es el dinero. El tema de la economía es la solidaridad, la comunión de bienes. Y ese texto quizás pueda ser muy clave para hacer un diálogo con este último documento que sacó el Papa sobre la Fratelli Tutti, ¿no? Todos hermanos. Por último, creo que me estoy pasando ya el tiempo, por último, la buena noticia trae oposición de las autoridades. Alguien que anuncia buenas noticias no es bien recibido por aquellos que viven de la tristeza, que viven de la enfermedad, que viven del dominio de la gente. La buena noticia de Jesús echó carne en su persona. No gustó a los dueños del poder religioso ni del poder político de su tiempo, porque atentaba contra su monopolio. Si les dice que Dios está con ellos, bueno, está poniendo como un momento relativo el ir o no ir al templo, el ir o no ir a la sinagoga. Todo monopolio se siente como atentado cuando alguien plantea otra propuesta. No soportaban que pasara por alto la ley del sábado. ¿Esto cómo es posible? No se puede violar ninguna ley, y en particular la ley del sábado. No pueden romper el ayuno. No pueden ser cercanos a los pecadores y a las prostitutas. Tiene que haber una ruptura. Por estas razones lo acosaban y criticaban. ¿Sí? La buena noticia de Jesús resultó ser, diríamos, salvadora y crítica, y generó reacción ante las autoridades. Por eso le acusan de blasfemo a Jesús, es decir, a alguien que está diciendo mentiras de Dios. Le critican por comer con pecadores. Le critican por no ayunar, por violar la ley del sábado. Incluso sus parientes, escuchando ahí los malos comentarios que hacían las autoridades y otra gente, lo llaman loco. Sus parientes asustados, pobrecitos, de chuta, nuestro familiar está loco, mejor le vamos a traer o a llevar de regreso a nuestro pueblo. Le critican porque no come, porque come sin lavarse las manos. Bueno, hoy diríamos necesario para evitar el COVID, pero no por un prejuicio, un fetiche que no tenga sentido. Los fariseos le piden una señal extraordinaria. A ver, si tú eres el Mesías, dame una señal extraordinaria, haz algo mágico. Y Jesús no les hace caso. El Galileo es un peligro para sus intereses, que habían sido y querían deslegitimarlo, y en última instancia le querían eliminar. Fíjense, amigos, que en el capítulo 3, capítulo 3 muy cercano, es decir, apenas comenzando el Evangelio, capítulo 3, 6, dice así: en cuanto salieron, los fariseos se pusieron de acuerdo con los herodianos para planear el modo de acabar con Jesús. Bastante incómodo le resultó este hombre, pero esa es, diríamos, la consecuencia de tomarse en serio el anuncio de la buena nueva del reino de Dios. Bueno, unas preguntas para la reflexión. ¿Con qué características de la buena nueva de Jesús me siento más cercano? Repasemos. Con esta característica de formar comunidad, de formar pequeños grupos que animen la vida de la gente, yo considero que hoy es
un espacio de salvación, crear comunidades de vida, crear comunidades de discípulos es fundamental. O quizás la tarea educativa. Hay muchas comunidades religiosas, muchos de nosotros somos educadores que efectivamente en sintonía con la práctica educadora de Jesús, tendríamos que dar una educación crítica, una educación que nos haga salir de un mundo zombie. Yo les digo a mis estudiantes que vivimos la sociedad zombie y que está de moda los zombies, o que está de moda el mundo al estilo Alicia, el mundo mágico, porque el mundo del zombie es el estado intermedio, ni está plenamente vivo ni está plenamente muerto, pero los medios de comunicación, las redes sociales, en vez de ayudarnos a generar una conciencia y saber qué es lo que está pasando en el mundo para afrontar y transformar este mundo, nos deja letargados como si estuviéramos zombies. O nos impacta esta perspectiva de restauración de la vida. Hoy mismo, por ejemplo, tantos hospitales, clínicas, casas están siendo espacios de lucha apasionada por la vida, de lucha apasionada porque están haciendo hasta lo imposible por cuidar de los enfermos de COVID. La lucha por la vida es una lucha profundamente cristiana, profundamente utópica, en sintonía con el reino. O también todos aquellos que luchan por dignificar a la mujer. Tenemos miles, siglos, por lo menos 2000 años, 20 siglos, ¿verdad? Viviendo como la mujer sigue siendo violentada, abusada, y por eso todo lo que signifique elevar la dignidad de la mujer es una causa de Jesús. O en la perspectiva de la fraternidad económica, porque obviamente somos seres vivos, necesitamos comer, necesitamos tener el pan de cada día. Tenemos que también, a semejanza de Jesús, que con el signo de la perspectiva de la multiplicación de los panes, nos enseñó que el tema de la economía no pasa por la acumulación, peor por la economía del dinero, puro bancario, sino en la perspectiva de una economía del compartir de bienes. Bueno, ¿qué exigencia trae el anuncio de Jesús? ¿Qué exigencia y qué consecuencia trae el anuncio de Jesús? Katy, no sé si hacemos unas palabritas, un eco de las personas, o vamos cerrando. Dime tú, por favor. Hagamos, todavía tenemos unos 5 a 10 minutitos para escuchar. ¿Qué exigencia trae el anuncio de la buena nueva? Ángel Calderón ya se hizo presente. Por favor, abre tu micrófono y ayúdanos. Listo, Angelita. ¿Cómo están? Bendiciones. Saludos de Guayaquil, Parroquia San Arnoldo. Mucho gusto de poder estar en este día que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Cada día es una esperanza de vida, ¿verdad? De vida y esperanza. Entonces, la pregunta me dice que ¿con qué característica de la buena nueva de Jesús me siento más cercano? Es esta, ¿verdad? Sí. 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 En el caso, gracias a Dios, me siento yo más cercano en el servicio, porque como dice en la oración da el fruto del amor da el fruto del servicio, ¿verdad? Entonces, cuando hay amor, hay servicio. Estoy en el grupo de Cáritas sirviendo a los más necesitados y llevándole la buena nueva
una evangelización, un aliento para darle fuerza y salir de estas situaciones que se nos presenta día a día, ¿verdad? Estas son mis palabritas que quería compartir. Sí, gracias, Ángel. Ángel, para los que no conocen, está en Monte Sinaí. Se necesita mucho servicio. Hay muchos pobres. Sí, es una comunidad, sí, perdón, es una comunidad que está muy alejada de la ciudad y así es, necesitamos mucho servicio, como dice el padre Lauren. Él más que todo conoce la situación que vivimos por acá. Gracias, Angelito. Carlos Novoa, gracias, de Juan 23, que está en Galápagos. ¿Puedes ayudarnos, por favor, abriendo tu micrófono? Y Lilia. ¿Ya está Carlos, por favor? Buenas tardes, hermanos, padre Lauren, hermana Catita. ¿Con qué característica de la buena nueva de Jesús me siento más cercano? Pues bueno, pienso que tratando de llevar ese mensaje, llevarlo a los más necesitados, llevarle con amor, con fraternidad, con misericordia, tratar de ser un poco más misericordioso, ¿no? Amparado al estudio de este evangelio que está explicándonos ahorita el hermano Boris, el hermano Boris, ¿no? Entonces, y la otra pregunta, la exigencia que nos trae el anuncio de Dios es complementaria con lo que acabo de decir, exigencia. Es que tenemos que tener la obligación, no podemos decir que creemos en la buena nueva de Dios, del Señor que vino a traernos, nos mandó por medio de su Hijo, si no vivimos sus mandamientos, si no cumplimos sus mandamientos o tratamos de cumplirlo lo más cerca posible. Eso sería, hermanita. Gracias, Carlos. Él es militante de Juan 23, está en Galápagos y nos ayuda anunciando la buena noticia desde ese equipo de trabajo. Lilia Ortiz, por favor. Buenas tardes, Katy, padre Laura. Nomás quería saludar a Boris y que decirle que lo recuerdo mucho de los encuentros de Revilac cuando íbamos de ciudad en ciudad. Lo recuerdo porque daba unos bonitos mensajes y sobre todo una enseñanza amplia en lo que nos profundizaba mucho la palabra de Dios y más que todo para continuar en la evangelización, anunciando la buena nueva de Jesús. Lo recuerdo mucho porque no sé en qué, parece que era en Ambato que estuvo también él cuando fuimos del encuentro de Ambato. Y en La Tacunga y en tantos sitios. Ajá, sí. En todos lados, por eso recuerdo, porque cuando vimos los encuentros de Revilac, entonces siempre nos encontrábamos y sus mensajes eran muy, muy amplios, muy bonitos, con mucha reflexión y sobre todo que profundizábamos en el caminar de la vida cristiana. Gracias, Lilia. Muy buenos recuerdos, ¿verdad? Pero sobre todo que nos comprometen a seguir avanzando y a tener este amor por la buena noticia. Alejandra de Argentina, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Un saludo, Boris, hermoso como siempre, perfecto, no perfecto, lindo, profundo. En mi caso, la palabra, el evangelio, cambió radicalmente mi vida. Y
En las características que me siento más cercana en este momento es el discipulado. Yo formo parte de un movimiento en donde hacemos un camino discipular en comunidades, donde llega un momento que se cierran, entonces vamos caminando la fe y nuestro compromiso de amor en comunidad. Es muy fuerte la oración comunitaria y también en ayudas económicas. Hay un caso que sucedió ahora hace poquito, termina de fallecer el papá de una familia de 4 niños, y ya hacía menos de un año que había fallecido la mamá, y la comunidad se comprometió a pagar todo el velatorio, que no, acá es muy caro. No son acciones fáciles en este momento. En lo personal, a mí me implica un desafío muy grande también, formar parte de una comunidad que se va comprometiendo, que va madurando, que va haciendo discernimientos. No es fácil seguirlo a Jesús, eso es lo que yo voy sintiendo, porque justamente hay un compromiso radical de amor, nunca de obligación. Y la exigencia que trae el anuncio de la buena noticia, veía esta pregunta y me hace referencia a la anterior. Es como que me lleva a comprometerme con cada uno de estos puntos, porque creo que, en definitiva, es todo lo que el Señor también se fue comprometiendo, ¿no? En una educación crítica, en no callar cuando hace falta, con valentía, en cuidar la vida, en todo sentido, a cuidar de la dignidad de la mujer, yo especialmente como mujer, y bueno, y en esto de la fraternidad económica. No es fácil, pero sí es posible y uno vive en camino, ¿no? Así que bueno, agradezco y gracias por la oportunidad de decir esto. Gracias, un abrazo Alejandra. a todos. Gracias, Alejandra, por compartir tu experiencia. Carmen Velasco, ella está acá en Quito y a cargo de matrimonios. Vamos a ver cómo nos ayuda con estas interrogantes. Carmita, por favor. Carmita, ¿puedes abrir tu micrófono? Liliana. Vamos a darle paso a Liliana, entonces no sé qué pasó con Carmita. Ya, listo, Carmita, por favor. Luego Liliana y finalizamos con Lali. Muchas gracias, Catita. Buenas tardes, ya buenas noches, Padre Lauren, Boris, un abrazo para toda la comunidad de los hermanos del Verbo Divino. Bueno, yo me he quedado con el tema de la pregunta, ¿qué exigencias trae el anuncio de la buena nueva? Pienso que el anuncio de la buena nueva parte de una exigencia de radicalidad en el ser humano. Radicalidad en todos los aspectos, porque yo pensaba, mientras Boris hablaba, yo pensaba en el tema de la corrupción. Es tan corrupto el que paga a un policía para que no le quite la licencia, como el policía que recibe para no quitarle la licencia. Entonces, la exigencia de la buena nueva es una radicalidad total, que tiene que ser vivida desde lo más pequeño de nuestro diario convivir. Yo como madre tengo que ser radical con mis hijos, enseñándoles lo que es el auténtico valor humano de la convivencia, de la solidaridad, en fin, todo aquello que hace armónica la relación como familia, como seres humanos, como hijos de un mismo padre. Y dentro del apostolado que realizamos, de hecho, hay muchas formas de ser cercanos, auténticos cristianos, y no es que tengamos la receta para nadie, pero sí debemos tener un corazón con 2 orejas muy grandes para saber escuchar y anunciar la alegría del Evangelio de la vida. Por lo tanto, seguir a Jesús
no es sino ser radicales en el Evangelio, viviendo y sirviendo. Dios le pague. Una buena noche. Gracias, Carmita. Abrazos para todos esos matrimonios que ayudas. Liliana Córdoba, por favor. Buenas tardes, hermanitos, buenas tardes, Padrecito Laure, buenas tardes al grupo del Verbo Divino que organiza todas estas maravillosas charlas de enseñanza, predicación y también de llegar al alma para que nuestra alma, por supuesto la mía, sea más conocedora y siga los caminos de Jesucristo. Agradeciéndole mucho al profesor Boris que nos explicó el Evangelio, ¿no? Nos explicó el Evangelio tan detalladamente y tan explicativo para volver a retomar, digamos, desde este instante, una nueva forma de ver las exigencias que nos pide también nuestro Señor Jesucristo. A las preguntas para la reflexión, a las exigencias que tal vez yo me hago, ¿no? Que nos hace nuestro Señor Jesucristo, más que todo, primero las características de la buena nueva de Jesús. Me siento más cercana con la educación crítica. A esa educación, como dijo la hermana, que como madre debo seguir primero en el hogar, que se debe dar a los hijos, porque los hijos van a demostrar afuera lo que en el hogar les enseñamos. Y también para que ellos puedan sobresalir en una vida cristiana, porque todo el que conoce a Cristo sabe decir no a las cosas malas. Y también a la restauración de la vida, a una restauración de la vida que desde cuando empecé a conocer a Jesucristo por medio de estas charlas, de estas enseñanzas bíblicas, uno se viene a hacer una retrospección, digamos, de nuestra vida anterior y poderle, y hacer que nuestra vida cada día sea mejor, hacer una conversión, digo yo, de unos 180 grados, pero una conversión ya buena, dejando todo lo malo atrás. Y las exigencias que trae el anuncio de la buena nueva, las exigencias sería seguir las enseñanzas de Jesucristo. Primero, como nos dice en el decálogo, como nos dicen en los mandamientos, que sería escuchar, amar a Dios y amar al prójimo. Y estaríamos haciéndolo todo eso por amor. Muchísimas gracias. Gracias, Liliana. Un fuerte abrazo a tu familia. Lali Vinas, por favor. Sí. Primero, muchísimas gracias, porque de verdad estas conferencias para mí son la puerta que se me va abriendo. Yo cuando empecé mi grupo a partir de la pandemia, mi grupo virtual, empecé únicamente con el deseo de poder compartir oración, pero el grupo ha ido evolucionando, somos 20 personas que nos reunimos para orar, para enseñarle gratitud a Dios y para aprender de su palabra. Entonces, todas las clases que yo voy aprendiendo aquí, de las que cojo extensas notas y me sirvo de los PowerPoints que ustedes presentan, yo las elaboro, las presento al grupo de personas y hago que todos reflexionen críticamente. Entonces, ¿cuál es mi compromiso? Mi compromiso y mi exigencia después de saber toda la buena noticia es mantener mi grupo. Mantener este grupo que esté comprometido con la fe y con la práctica de la fe. Ahora estamos aprendiendo a conocer la palabra. Nuestro próximo paso es la aplicación de la fe. Yo le pido a Dios que nos dé la oportunidad de salir y de poder hacer obra, de poder hacer un poco de obra social, de unirnos y formar una fraternidad económica para ayudar a grupos que aquí necesitan. A pesar de ser un país desarrollado, existen muchos vacíos. Entonces, las clases que ustedes me dan, Dios me mandó esto. Simplemente no puedo poner de otra forma. Dios me abrió esta puerta. De pronto se presentó la oportunidad de estas conferencias, mi hermana me comunicó, he asistido a todas y cada una de las clases que yo he recibido las he condensado. Algún dato voy a compartirlas con el padre Lauren. Voy a enviarle uno de los PowerPoints que yo elaboro y claro, no tan extenso ni con tanto conocimiento como el que tú tienes, por ejemplo, Boris, pero trato de la mejor forma
de ser fiel, y en cada PowerPoint yo le doy crédito al Grupo Verbo Divino. Porque en mi PowerPoint dice Grupo Santuario Espíritu Santo y mi nombre dice Lali Viñas, alumna del Grupo Verbo Divino. Entonces, toda la información que viene de ustedes. Yo les agradezco inmensamente y como ya les digo, y le voy a pedir a todo el grupo que ore porque yo pueda mantener mi grupo. Somos apenas 20 personas, pero tengo la esperanza de que crezca el grupo. Somos personas que fielmente, cumplidamente, llegan todos los viernes y nos reunimos, oramos y estudiamos la palabra de Dios. La que yo he aprendido con ustedes, por lo que les agradezco infinitamente. Muchísimas gracias. Gracias, Lali. Lo que es de Dios seguirá. Así nos dijo alguien, ¿verdad, Boris? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Si es de Dios, pues seguirá la obra. Y como si es de Dios, así será, Lali. Gracias. Voy a leer algo, me encantó. Están muchos mensajes, pero de Gloria. Boris, mil gracias por esta ponencia tan cuestionadora. Hoy nos corresponde a cada uno ser esos discípulos radicales, comprometidos, audaces, que no tengamos miedo al que dirán o al que piensen, a lo que piensen, sino que seamos portadores de esa palabra que es vida, verdad y camino. Muchas gracias, Boris, de todo corazón. Dios le pague. Le faltó la parábola que yo estaba, tan entusiasmada, pero sabemos que el tiempo es corto y pues esto será motivo para seguir invitando a nuestro hermano, a nuestro compañero, a ese discípulo audaz y comprometido como ustedes lo ven. Voy a abrirles los micrófonos para que... Espera, Katy. Padre Laure. Boris y luego yo, solo alguno de los muchos mensajes en el Facebook de Colombia y otros países. Sí, Boris. Ya, cerraré por favor simplemente con decir que queda pendiente las conclusiones para el presente. Ahí ustedes pueden, voy a compartir el PowerPoint, ustedes lo pueden revisar con pausa en su casa. Es una provocación, una lectura de la parábola del sembrador y en conjunto, para todos, por favor, para todos los que hemos participado, ¿qué aprendizajes me deja este tema? ¿Qué aprendizajes me deja este tema? Y si usted en una pequeña frase, lo puedo sintetizar y ya me voy tranquilo. Si usted en una frase pone por escrito, eso es un aprendizaje fundamental, porque tenemos que ir haciendo un giro, creciendo también en nuestra forma de comprender las Sagradas Escrituras. Un gusto compartir con ustedes. Buenas tardes de mi parte. Boris, no sé si te entendí bien, que escriban en el chat ahora el aprendizaje. No. Ellos abierto. Personal. Cada uno pueda. Claro, muy bien. Ya, entonces, Katy, brevemente, para que no me quede yo solo con 47 saludos, mensajes. El Evangelio es el anuncio de una vida en plenitud. Beth Mari, Javier Castillo, saludos a todos. Adelante, Liliana Serrano. Fraternos abrazos desde Ibagué, Colombia. Yolanda Quimis, el Evangelio es buena noticia que anima a seguir conociendo más y más a nuestro Señor. Piedad Feijó de Murillo, el Evangelio es Jesucristo que nos trae buena noticia. Rivas Fernando, muy bueno recordar las clases de Estela, Boris. Wilson Zúñiga, el Evangelio es anuncio de Dios para toda la humanidad y para cada uno de nosotros. Saludos, Boris, de Vero Lascano Miño, bendiciones. Cecilita Grijalva, Dios nos bendiga a todos, nos cuide. Liliana Serrano, gratitud esta enseñanza tan bella. Luis Armando Gavilanes, buenas tardes a todos desde Guaranda. José Bagua, nuestro gran amigo, es verdad, Monte Sinaí necesita mucho
Leo Luna, muchas gracias, fuerte abrazo. Harold Segura, desde Costa Rica, nuestro amigo Harold. Saludos para el profesor Boris. Boris, saludos de Harold. El responsable de Visión Mundial, Formación Pastoral, Fanny Yadira, Nelly. También muchos saludos, Piedad Feijó, Marisa Etzaluna, me gustó mucho, y así, Elina Guarderas, me gusta, da aplausos, querida Elina. María Chiquilinga, también Belén Yumitaxi, ellas no, gracias Boris. Belén está en Madrid, fue parte del centro bíblico. Lorena Guzmán, gracias. Y así, muchas gracias, Boris. Increíble, ¿verdad? Bueno, estaba un buen grupo, 50, 60, ya no me di cuenta porque yo te estaba siguiendo. A los 200 que estábamos, que Dios nos bendiga a todos y que todo sea para su gloria y para nuestro compromiso. Y que proteja. Una petición para Boris, y seguro esto es buenas noticias para todos, para el padre Carlos Eduardo Betancur y para Lali, que nos